Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Como veis, hoy nos hemos trasladado al estudio número 7. Vamos a hablar del grupo de Champions que nos ha tocado y del calendario, que ya tenemos calendario también, de la Champions League. Vale, vente para acá. El Real Madrid ha sido encuadrado en el grupo A, compuesto por el Chelsea, Paris Saint-Germain y el KFF Yatnia. Esto de que una palabra tenga más consonantes que vocales es terrible. Bueno, es el campeón albanés. Os lo voy a poner según el traductor de Google, ¿vale? Para el que sepa albanés. Quedó claro, ¿no? Bueno, ya dijimos grupo de la muerte, que nos iba a tocar un grupo de la muerte. Podría haber sido peor, podría haber sido mejor. Bueno, grupo B, para que lo sepáis: Wolfsburgo, Slavia de Praga, el Polten y la Roma. Grupo C, Olympique de Lyon, Arsenal, Juventus y Zurich. Ojo también al grupo C, ¿eh? Grupo D, Barcelona, Bayern de Múnich, Rosengard y Benfica. Bueno, en cualquier caso, el grupo de la muerte del grupo A, ya sabíamos que iba a ser el del Real Madrid. Yo supongo que todos aquellos que tenían la teoría de la conspiración paranoica del sorteo de que al Real Madrid le había tocado un rival fácil y a la Real Sociedad uno muy difícil, pues en estos momentos se estén cogiendo el macuto, el saco de dormir y se estén yendo a la cueva más fría y lejana que se encuentren ahora mismo. ¿Grupo complicado? Sí. ¿Podemos pasar? Sí y no. En un principio, quienes deberían de pasar, a priori, tendrían que ser Chelsea y PSG, pero os voy a proponer un juego. Os voy a proponer que os pongáis por un momento en la piel de los seguidores del Chelsea y del PSG y pensar por un momento si estáis contentos con el grupo que os ha tocado. Y sospecho que muy contentos no vais a estar. Y es que el Real Madrid puede ser que a priori sea inferior, pero estoy seguro que no es el equipo al que ni Chelsea ni PSG querrían haberse enfrentado en el mismo grupo. Tenemos también el calendario, os digo: 20 de octubre salimos para Albania contra el Yasnia Skoder. 26 de octubre en casa contra el PSG. 23 de noviembre Chelsea en Londres. 8 de diciembre en casa en el Di Stéfano contra el Chelsea. 16 de diciembre nos vamos a París y el 22 de diciembre jugamos en casa contra el equipo albanés. En principio, la verdad es que el calendario me gusta porque empezamos contra el rival más difícil, perdón, al revés, contra el rival más fácil, lo cual nos puede generar bastante confianza en esa jornada número 1. Tener en cuenta que es un torneo de grupos, pero corto. Y la última jornada también la jugamos contra el equipo albanés, con lo cual podemos incluso saber qué tipo de golaveraje podemos tener en ese momento. Me parece bastante interesante. Por cierto, me vais a permitir que haga otra vez magia con YouTube, porque hay una cosa que me está llamando un poquito la atención. Un momentito. Bueno, efectivamente, había algo que rascaba un poco. El día 16 es viernes, 16 de diciembre es viernes, y el 22 es jueves. El día 16, acordaros que os he dicho que jugábamos contra el PSG. El día 8 era contra el Chelsea, eso, bueno, es jueves, no importa. El día 16 es viernes, para empezar, que es un día un poco extraño para la Champions.
22 es jueves, último día del torneo de grupos. Pero es que el día 18, o sea, 2 días después de jugar contra el PSG, jugaremos contra la Real Sociedad. O sea, yo entiendo que entonces el partido de liga habrá que pelearlo para aplazarlo nuevamente. Bueno, con respecto a nuestros rivales, la verdad es que sobre el Yaznia pues no tengo ni idea. Sobre el Chelsea, a priori, es el mejor equipo del grupo, con grandes nombres y rutilantes estrellas. Como nos apunta Ezequiel Marín en el artículo que ha publicado hoy, tenemos a jugadoras en el Chelsea como Harder o Sanker, o nuestra Buchanan, que bueno, no es nuestra, ¿vale? Es la defensa que le prestamos al Chelsea para que tengan una central. Y por otro lado tenemos al PSG, que bueno, con todos sus líos y todos sus follones por el caso Hamraoui, pues no deja de tener un gran equipo. Si es verdad que les falta a Dabrits, que a mí es una jugadora que me encanta, que Kato todo está lesionada, pero ojito con este equipo. Solamente os voy a dar unos apuntes sobre jugadoras del PSG, por recordarlo, Lorenz como lateral izquierdo, está Karchaoui, está Heyoro, está Lieke Martens, está Diani. De todas maneras, si queréis saber del PSG, no solamente del femenino, sino del masculino, ya sabéis que no suelo recomendar mucho, prácticamente nada, pero los que me seguís de hace tiempo os va a sonar. Si queréis información del PSG, masculino o femenino, da lo mismo, tenéis que seguir al canal PSG Hoy. De verdad, es un canal que lo recomiendo fervientemente. Y si quieres saber cosas del PSG y lo quieres ver en castellano, es un canal imprescindible. Hoy, cambiando de tercio, y no nos vamos a adentrar mucho por aquí, han llegado las convocadas de la selección española a Las Rozas, y ha salido una noticia en Televisión Española hablando de que alguien de dentro de la federación cita a Bilda como una persona controladora, manipuladora, y que tal vez hiciera moving en el trabajo, acoso en el trabajo a pues a otros entrenadores de la federación. Solamente decir que esto está teniendo un cariz que creo que se está transformando, o que está habiendo otra dimensión, y apunta más hacia una lucha de poder dentro de la federación. Yo, si fuera jugadora, ya fuera una de las 15 que mandaron el famoso correo electrónico, o ya sea una de las 17 que no lo ha mandado, o independientemente si apoyas o no apoyas, francamente creo que lo mejor ahora mismo es abstraerse y no decir nada, porque lo mejor que te puede pasar es que te peguen una dentellada y tengas algún problema. Además, que los periodistas no están favoreciendo en nada a las jugadoras, ni de las 15 ni de las otras. Lo único que se están dedicando es a echar gasolina, seguramente pensando que así se consiguen más likes, más visitas al periódico online, o más escuchas en la radio. Ojo, porque se avecina, creo que una bonita tormenta en la Federación Española, y esperemos que no usen a ninguna jugadora
como arma arrojadiza para luchas de poder y luchas de poltrona. Con esto me despido ya. Recordad que tendremos directo el miércoles 10:30. Si quieres que arranquemos ese directo con tu pregunta, entra en el Discord, canal PYR, preguntas y respuestas, y pones ahí tu pregunta. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la madre.